Vamos a pasar la lista, chicos. Arando Miranda no se encuentra. Buenos días, profesor. Machaca. Buenos días, señorita. Machaca Carreal se encuentra. No está. Por favor, señorita Torre, tiene que dejar activado su cámara, por favor. Medrano. Presente. Mesa. Presente, profesor. Palomino. Presente, profesor. Pandal. Presente, profesor. Paulino. Paulino. No se encuentra Paulino. Romero. Tampoco se encuentra la señorita Romero. Silva. Silva Urbano, ¿se encuentra? Tampoco está Silva Urbano. Muy bien. Torre. Presente, profesor. Torres Condori. Presente. Cuesta Rocío. Presente. Villarruel. Ok. Presente. Se encuentran presentes 10 estudiantes. ¿Sí? ¿Se encuentra el alumno Paulino Loyola? La cámara tiene que estar activada, Paulino. De lo contrario, se te tendrá que... Ya sabes. Vamos a hablar del reino monera. El reino monera está formado por los organismos vivos más sencillos y comprende las bacterias y las cianobacterias o algas azulverdosas. Las bacterias fueron observadas por primera vez por Anton van Leeuwenhoek al examinar una gota de agua en el microscopio. Casi todas las bacterias poseen una pared celular distinta a los vegetales. Esta pared cubre la membrana bacteriana y le da forma y rigidez a la célula. Las bacterias, dice, algunas bacterias se mueven en un medio con la ayuda de estructuras en forma de látigo denominado flagelos. Las bacterias viven sobre o dentro de casi toda la materia o hábitat existente en la Tierra. Según la forma que poseen, las bacterias pueden clasificarse en cocos, bacilos y espirilos. Las cianobacterias o algas azul verdosas son organismos autótrofos que contienen clorofila y otros pigmentos. Dependiendo del tipo de pigmento que poseen, pueden ser rojas, moradas o amarillas. Son autótrofas y pueden vivir aisladamente en forma de colonias, en forma de filamentos. Habitan frecuentemente en lugares húmedos. Ojo aquí. Las bacterias, por lo general, son heterótrofas. Las cianobacterias no, son autótrofas. Esa es una diferenciación que tienen ambos. Muy bien, su nutrición, la mayoría de las bacterias no posee clorofila y son heterótrofas, se nutren del material orgánico proveniente de los organismos, de otros organismos. Las bacterias autótrofas fabrican su propio alimento usando la energía del sol a través de la fotosíntesis o utilizando energía proveniente de la materia inorgánica o inorgánicos como azufre y amoníaco. Tipos de bacterias que tenemos, entre estos tenemos los cocos, los bacilos, los espirilos. Los cocos tienen forma esférica, los bacilos tienen forma alargada en forma de bastones. Y los espirilos tienen forma alargada como espiral. ¿No? Lo que sí, ahora vamos a ver con más detalle es el reino protista. Dice, en el reino protista se agrupan organismos muy diferentes entre sí, que viven generalmente en ambientes húmedos. A este reino pertenecen ¿quiénes? Las algas y los protozoarios.
Las algas son organismos autótrofos clasificados antiguamente dentro del reino vegetal. Algunos son unicelulares y otros pluricelulares. Pueden vivir en una gran cantidad de ambientes y forman partes del fitoplancton que se encuentran en mares y océanos y que sirven de alimento a otros seres vivos. Eso es en cuanto a hablar acerca de las algas. Y ahorita vamos a ver cómo son las algas en sí. Los protozoarios son organismos unicelulares, heterótrofos que no presentan clorofila. Anteriormente eran considerados dentro del grupo de los animales. En su mayoría los protozoarios poseen movimiento y se clasifican según su forma de locomoción en flagelos, ciliados y pseudópodos, como lo vamos a ver ahora. Nutrición en el reino protista. La mayoría de las algas poseen clorofila y para nutrirse realizan la fotosíntesis. Los protozoarios son organismos heterótrofos y pueden ser parásitos o de vida libre. Diferencia entre las algas y los protozoarios, ¿no? Mientras que las algas son, ¿cómo se llama? Realizan fotosíntesis para poder nutrirse. Los protozoarios tienen vida parasitaria o simplemente viven de otros organismos. Los parásitos aprovechan el material orgánico de la especie a la que parasitan, mientras que los de vida libre absorben nutrientes del medio que los rodea. Una diferencia entre los protozoarios. Protozoarios de vida libre y protozoarios que son parásitos. La locomoción de los seres protistas, tenemos entre ellos los flagelados, ciliados y pseudópodos. Los flagelados se desplazan por medio de una o más prolongaciones como la que estamos viendo aquí. Los ciliados se movilizan gracias a los cilios, que son pequeños, esto que se encuentran a su alrededor, pequeñas prolongaciones a manera de pestañas que rodean todo el organismo. Y los pseudópodos se desplazan por medio de prolongaciones llamadas pseudópodos, que nacen de la misma célula. Aquí tenemos más o menos algo de cómo se produce la alimentación o la nutrición de una ameba. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Aquí tenemos los tipos de algas. Rojas, pardas, como lo que estamos viendo ahí. Y básicamente su utilidad, ¿no? Las rojas, por ejemplo, para pintar en algunos termómetros, para hacer dulces, ¿no? Entre otros. Tenemos las rojas, tenemos las pardas, tenemos las verdes, son los tipos de algas, chicos. Y tenemos las azules. Las más conocidas son las tres primeras. ¿Ya? Esas son algas rojas, algas pardas, algas verdes y algas azules, muchachos. Ahí está. Esto es en cuanto a hablar acerca de los protozoarios. Como nosotros lo encontramos. Hay tipos y tipos. ¿Sí, chicos? Y fíjate cómo... Ahí vamos a ver lo que es una ameba. Esto es una ameba, chicos. Cómo se mueve, fíjate cómo se desplaza, cómo intenta desplazarse.
Los flagelados. Los flagelados los encontramos así. Fíjate cómo se desplaza esta mediante flagelos. Mediante protozoario. ¿Lo observas? Sí, es un ser vivo, se desplaza así. Se encuentra en lugares que son húmedos. Muy bien. Ese más o menos para tener una orientación acerca de estos seres que se encuentran en este reino, en el reino protista. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del reino fungi. Los seres del reino fungi son muy diversos y pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Hay de ambos. Sus células tienen una pared celular formado por una sustancia llamada quitina. Este reino está formado por una sustancia, bueno, este reino está formado principalmente por los hongos tipo setas y las levaduras. Los hongos o setas antiguamente fueron clasificados como plantas. Antiguamente lo clasificaban, lo mirabas ahí hasta cerca de las plantitas, debe ser también otra plantita. Pero eso es erróneo. ¿Por qué? En primer lugar, ellos no hacen fotosíntesis. Un honguito no hace fotosíntesis. Entonces, ¿cómo se alimenta? Porque la fotosíntesis normalmente le sirve a una planta para alimentarse. En cambio, los honguitos no hacen fotosíntesis. Entonces, ¿cómo se alimentan? Ellos son considerados heterótrofos, para empezar, no autótrofos. No poseen clorofila. Y lo que hacen, muchachos, es degradar el alimento. Degrada los alimentos para poder absorber los nutrientes que ellos necesitan. Lo hacen primero afuera y luego de lo que queda afuera absorben los nutrientes. Lo hacen así. Nosotros normalmente los alimentos los ingerimos, ingresan a tu estómago, se empieza a absorber las sustancias nutritivas y lo que no absorbe tu cuerpo se desecha. Eso es lo que tiene que pasar. Pero en el caso de los hongos no, ellos no tienen sistema digestivo. Entonces lo que hacen, bueno, voy a decirlo así, ¿ya? Sistema digestivo. Lo que hacen es primero descomponer la materia orgánica, la descomponen y de ahí lo absorben. Absorben esa materia descompuesta. Por eso es que siempre ves, cuando tú, por ejemplo, dejas mucho tiempo la naranja o el plátano por mucho tiempo a la intemperie, ¿qué va a pasar? El honguito lo va a encontrar y lo va a empezar a descomponer para poderse alimentar y reproducirse. Muy bien, los hongos poseen una cubierta en forma de sombrerito llamado seta, que es este sombrerito que estamos viendo acá. De ahí el nombre de setas. Las células de los hongos se encuentran generalmente organizadas en filamentos ramificados llamados hifas, que se unen formando el micelio. Muchos de estos filamentos pueden verse a simple vista. Las levaduras, como lo que estás viendo acá arriba, son seres unicelulares que viven en lugares donde hay abundancia de azúcar. Ellos se desarrollan más todavía cuando hay abundante azúcar. Las levaduras se utilizan en los procesos de fermentación. Por ejemplo, en la elaboración de vino, la cerveza y el pan. ¿Has probado chicha de jora alguna vez? Sí, profesor. La chicha de jora también. Para elaborar la chicha de jora, una de las cosas que utilizan es la levadura para producir la chicha de jora. ¿Ya? Los líquenes
¿Qué son los líquenes? Son asociaciones de hongos y algas que crecen en el suelo, en las rocas y en los árboles. Estas asociaciones son simbióticas, debido a que el alga elabora durante la fotosíntesis alimento para ella y para el hongo. ¿Me entiendes? O sea, algo así como un acomodo que hay entre un honguito y una planta. Se acomoda el honguito a la planta. Y de la planta lo que hace es elaborar, ¿qué cosa? Nutrientes, tanto para sí misma, para la planta, como para el honguito. ¿Ya? Por eso se le dice que tiene una asociación simbiótica. Nutrición en el reino fungi. Los hongos se alimentan absorbiendo los nutrientes del material orgánico. Estos seres tienen que digerir su alimento antes de que éste pase a través de la pared celular a la hifa. La hifa secreta ácidos y otras sustancias que degradan el material orgánico. De esta manera el hongo puede alimentarse de hojas muertas y resto de material descompuesto. Los hongos son considerados, por favor no te olvides de esto, son considerados saprófitos. Es decir, son descomponedores de materia orgánica. Cumplen una importante función ecológica, pues garantizan el reciclaje, la reutilización de la materia muerta, ayudando de esta manera a recircular las sustancias nutritivas para los ecosistemas. Importante, muchachos. Su reproducción en los reinos Monera, Protista y Fungi. En la reproducción en el reino Monera, la mayoría de las bacterias se reproducen de forma asexual, o sea que no requieren de otro individuo, voy a decirlo así, para que se pueda producir un nuevo ser. Eso significa asexual. No requieres de otro gameto, no requieres de otro individuo para que se produzca la reproducción. Eso se llama reproducción asexual. Profesor, reproducción sexual, ¿qué cosa es? Reproducción sexual es cuando dos seres se unen para formar otro. Eso se llama reproducción sexual. Reproducción asexual no. Uno se divide y forman dos. Por medio de la división celular llamada bipartición. Las algas verde-azules también se reproducen asexualmente. Las células hijas pueden agruparse formando colonias en forma de filamento, como lo que estamos observando por aquí, ¿no? Mira, fíjate la división que se hace. Este tipo de reproducción es asexual o sexual o asexual. Dice, ¿cómo las células se originan de la reproducción? Son preguntas que se hacen. Reproducción en el reino protista. La mayoría de los protistas se reproducen también de forma sexual, por bipartición, dando origen a dos células hijas idénticas a la de la madre. Algunos pueden reproducirse sexualmente por conjugación, donde existen intercambio de parte del núcleo entre dos especies. En la conjugación se forman puentes de citoplasma entre las células a través de los cuales el material genético pasa de una célula a otra, originando células diferentes a las células madres. Reproducción en el reino fungi. Los hongos pueden reproducirse sexual o asexualmente. Sí, también hay reproducción sexual en el reino fungi. Y asexual también. En la reproducción asexual más simple, el micelio se divide para convertirse luego en un nuevo individuo, ¿no? Como lo que estamos más o menos viendo por acá. Los hongos producen también estructuras en sus sombrerillos llamados esporas, que permiten la reproducción sexual o asexual del organismo. Su utilidad, la utilidad de estos tres reinos radica en muchas cosas. 3 puntos básicos en el ciclo de la vida. Los hongos y las bacterias degradan la materia orgánica de plantas y animales muertos, liberando gran cantidad de nutrientes que utilizan las mismas plantas y otros organismos para alimentarse. O sea, reciclan, vamos a decirlo así, la materia orgánica. En la industria de los alimentos, muchos de los organismos de estos reinos han sido utilizados desde la antigüedad en la preparación de alimentos. Algunas bacterias son empleadas en la producción de yogures y quesos, así es.
tu quesito que te comes, tu yogur que te comes tiene bacterias. Otras bacterias tienen la capacidad de convertir el alcohol en vinagre. Las levaduras son utilizadas para la fermentación de pan. Si tú quieres que tu pan crezca, no se fermente tu pancito, entonces tienen que echarles levadura, porque si no, tu pancito sería chiquitito. El vino y la cerveza, así es, también se hace vino y cerveza con la levadura. Algunos hongos y algas se utilizan para el consumo humano, por ser alimentos muy nutritivos y de agradable sabor. En la industria farmacéutica, ciertos hongos y bacterias son utilizados para la producción de antibióticos y vacunas. Así es, también se hacen antibióticos y vacunas con bacterias y hongos, los cuales combaten y previenen la acción de los microorganismos que causan enfermedades. Algunos otros microorganismos elaboran vitaminas como la B2 y la B12, muchachos. Muy bien, muchachos. Papel de monedas, proteínas y hongos en la agricultura, en la bioremediación, por ejemplo, y en la formación del humus. Bioremediación se conoce como al tratamiento que se le da a zonas contaminadas del medio ambiente, haciendo uso de organismos vivos como las plantas, bacterias y hongos. Así es. Hay zonas en las cuales son consideradas contaminadas. Eso no se puede utilizar, por ejemplo, para la agricultura. Entonces, lo que se hace en este caso es intentar recuperar esa zona. ¿Y cómo se hace? Utilizando precisamente estos microorganismos. ¿Para qué? Para que esa tierra pueda volver a ser utilizada. Formación de humus. Los que plantan, hacen plantitas. Lo que se tiene que hacer para que una tierra sea bien enriquecida, por así decirlo, es a través de la formación de humus, bien enriquecida para la planta, lógicamente. Si no fuera por las bacterias que descomponen las hojas, los tallos, las raíces, desprenden de las plantas y los restos de organismos pequeños liberando sustancias orgánicas, la vida no podría continuar. La acción de estos microorganismos sobre esta materia orgánica forman el humus, que favorece el desarrollo de las plantas y los insectos y de los animales que viven en el suelo. Muy bien, ¿qué ocasionan las enfermedades infecciosas? Si bien la mayoría de microorganismos son útiles en la vida diaria, algunos pocos causan enfermedades a las plantas, animales y humanos. Estas enfermedades causadas por microorganismos, parásitos, son llamadas comúnmente enfermedades infecciosas. Las más frecuentes son la tuberculosis, el cólera, la disentería, la malaria, entre otros. ¿Ya? Muy bien, con eso vamos a pasar aquí. Todos, por favor, nos ubicamos en nuestra ficha y vamos a dar inicio a la ficha de trabajo en el aula. Muy bien, vamos a empezar con el trabajo en el aula. Ok. Muy bien. Estamos en esa parte. Trabajo en el aula. Completa el mapa conceptual con las siguientes palabras. Dice, Reino Monera. ¿Qué tipo de Eucariotas. posee? Procariontes, dice ahí, ¿no? Procariontes. Y se clasifica en dos. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era la primera? Una de ellas es algas verdes y la otra, ¿cómo se llama? Bacterias y algas verdes. Bacterias. Muy bien. Las bacterias poseen pared celular con mureína. ¿Sí? Y se encuentran en el aire, agua, suelo y subsuelo. Las algas verde-azules poseen ¿qué cosa? Poseen clorofila y se encuentran en el plancton del mar. No olvidar eso. Continuamos. B. Completa las oraciones con las siguientes palabras. El reino monera está formado por bacterias y cianobacterias o bacterias.
algas bacterias verdes. y Algas verdes. cianobacterias o algas verde azules. Algas verdes azules. Monera están formados por células procariotas. Las células procariontes no poseen ¿qué cosa? Membrana, sí, membrana, pero ¿qué membrana? Membrana nuclear. Entonces no poseen ¿qué cosa? Núcleo definido. Las bacterias tienen una pared celular formada por una sustancia llamada mureína. Mureína. Continuamos. Las bacterias se clasifican en 4. ¿Cuáles eran? Te los dicto. La primera se le conoce como bacilos. La segunda como cocos. La tercera como espiroquetas. Profesor, donde decía las bacterias tienen una pared celular Aquí tiene una pared celular formada por una sustancia llamada mureína. Y vibriones. ¿Sí? Por favor, colócalo. 6. Es la ciencia que estudia las bacterias. ¿Quién estudia las bacterias? La bacteriología. Hay bacterias que causan enfermedades, pero hay otras que tienen uso. ¿Qué tipo de uso tienen? Uso industrial, como el yogur y el vinagre. La mayoría de las algas verde azules viven ¿en dónde? Las algas. En agua o salada. Las algas verde azules poseen ¿qué cosa? Poseen clorofila. Pero no poseen ¿qué cosa? Mitocondrias ni aparato de Golgi, ni otros organelos. Aquí tenemos una bacteria y sus partes. Lo que se encuentra aquí es lo que se conoce con el nombre de núcleo sin membrana. Profesor, ¿cuál era la 6? Era bacteriología, ¿no? Bacteriología, ahí está. La 6. Esto que está tapando, muchachos, la parte externa de esta célula procarionte, que es lo que se le llama como cápsula. La parte interna, la parte líquida, es lo que nosotros conocemos como citoplasma. Y lo que está tocando al citoplasma se le conoce como pared celular. Muy bien. Esas son sus partes, chicos. ¿Lo terminaron de copiar, muchachos? Pasamos al que sigue. Un ratito, profesor. Ya, profesor. Muy bien. Continuamos. Aquí dice, colorea y coloca el nombre de las siguientes bacterias. La primera es son los cocos.
cocos. No, acá tenemos diplococos, uno de ellos. ¿Estos qué son? ¿Bacilos? Bacilos, muy bien. ¿Estos qué son? ¿Piroquetas? Cerca. El otro. ¿Vibriones? Vibriones. Y esas sí son ¿Piroquetas? espirilos. Muy bien. ¿Ya lo pusiste? Estarán colocándolo, ¿no, chicos? Pero esta ya lo puse. Ok. Reino protista. Pasamos a esta parte que es el reino protista. Y decimos así. ¿El reino protista qué tipo de células posee? Eucariontes. Eucariontes. Se clasifican en dos. La primera, ¿cómo se llama? Proto. Alga. Protozoos. Dos. Y la segunda, ¿cómo se llama? Algas. Algas. Muy bien. Los protozoos son seres unicelulares. Ejemplo de protozoos. La ameba, que le hemos La visto, ameba y y la euglena. Los seres pluricelulares. Ejemplo de algas. Algas Racemium, rojas, algas pardas, algas pardas, ¿cierto? algas verdes. Ya lo habíamos visto, algas verdes y algas azules. El reino protista está formado por células ¿de qué tipo? Eucariontes. O eucariontes. Los seres protistas pueden ser Protozoos, no, unicelulares o pluricelulares. o pluricelulares. El reino protista está formado por los Protozoos y las algas. Los protozoos son seres unicelulares, mientras que las algas son seres pluricelulares. Las algas que realizan un proceso llamado fotosíntesis. Muy bien. Aquí tenemos los ejemplos de ellos. Este primero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? Xilin. Se llama euglena. Euglena. Ameba. Este es la ameba. Y esto es el paramecio. Aquí tenemos las algas, los tipos de algas. Aquí este sería algas pardas. Estos serían algas rojas. Y este sería algas verdes. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar hasta aquí.